Amigas y amigos, en Bolivia el candidato del MAS, Luis Arce, está en una dinámica muy imparable. Las encuestas lo siguen ubicando al frente, muy consolidada ya su candidatura de cara a esta elección del próximo 18 de octubre. Solo la derecha unida, que los demás candidatos se unan a Carlos Mesa, incluida la presidenta interina Yanine Áñez, quien se bajó de la contienda electoral, le podrían en realidad pues dar lucha, dar competencia al candidato de Evo Morales, el candidato del MAS, Luis Arce. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 20 de septiembre del 2020. Información importante de lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Y vamos a comenzar con esto que da a conocer el diario El Español, El País. El partido de Evo Morales aspira a volver al poder en unas agitadas elecciones. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, tiene opciones de ganar en octubre pese a la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez. Esto, desde luego, ha generado una expectativa muy favorable en todos los seguidores militantes del MAS y que también están simpatizando con la candidatura de Luis Arce. El candidato del MAS, el partido de Evo Morales, tiene suficiente respaldo de los votantes como para frenar los intentos de cambios políticos y sociales que están en marcha en Bolivia, desde que en noviembre pasado el expresidente fue derrocado. Cuando falta menos de un mes para las elecciones del 18 de octubre, los estudios de opinión que gozan de mayor credibilidad entre los rivales del MAS estiman que Arce cumple con los dos requisitos necesarios para ganar sin necesidad de una segunda vuelta. Tiene más del 40% de la intención del voto y sobrepasa a su inmediato seguidor, el expresidente Carlos Mesa, por más de 10 puntos porcentuales. Mesa aparece en la última encuesta que recoge el clima de las áreas rurales mejor que las anteriores, con un respaldo de un 26%. Uno de los líderes políticos antievistas tomó en cuenta de inmediato las implicaciones de esta medición. Al día siguiente de que se conocieran esos datos, el 17 de septiembre, la presidenta interina del país, Yanine Áñez, renunció a su candidatura para que no se divida el voto democrático entre varios candidatos y, a consecuencia de esta división, el MAS acabe ganando la elección. En el sondeo, Áñez aparecía ya en cuarto lugar y era una de las personalidades políticas más rechazadas por la población boliviana tras acelerar su desgaste debido a la gestión de los servicios de salud y la economía durante la pandemia. Hasta ahora, la presidenta interina no ha indicado a sus seguidores, aproximadamente el 10% del electorado, si votará por Mesa, más fuerte en la zona occidental del país, o por el tercero, el ultraconservador Luis Fernando Camacho, que es el favorito en la zona oriental. El ex candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, explicó que apoyaría a cualquiera que tenga posibilidad de detener, de parar al MAS. Este empresario lidera uno de los partidos de la coalición que postuló Áñez. En cambio, la organización política de la presidenta, el Movimiento Demócrata Social, con raigambre en el oriente del país, podría recibir presiones para apoyar a Camacho, el principal candidato regional, incluso si los sondeos preelectorales lo ubicasen por debajo de Mesa. Con ello, la salida de la mandataria interina de la carrera electoral no asegura concentrar el voto contrario al MAS. Según Doria Medina, el retorno al poder del partido izquierdista traería revancha, persecución a los demócratas, apresamiento de los que lucharon en las calles contra el anterior gobierno y una guerra entre regiones. La élite política, que se opuso con furia a Morales y que impulsó su derrocamiento, también quiere librarse de su legado. Busca atenuar el estatismo del modelo económico, retornar a la república en lugar del Estado plurinacional creado por la Constitución de 2009, formar una burocracia más técnica y entonces más elitista, además de anular el alineamiento diplomático del país con enemigos de Estados Unidos como Cuba e Irán, entre otras transformaciones.
Cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la policía y podría promover el apoyo a su programa de la mayoría de la población, pero no consigue superar su división interna, que se debe a causas personales y regionalistas. Según el experto, por ejemplo, de opinión pública Julio Córdoba, tras la salida de Áñez del escenario y tomando en cuenta que alrededor del 20% de la población todavía está dudando por quién votar, se puede observar la existencia de tres espacios electorales relativamente aislados, que difícilmente se traspasarán votos entre sí. En el primer espacio se hallan las clases bajas urbanas y rurales. Los electores de este espacio van a votar por Arce, aunque otros grupos dejaron de respaldar al MAS por sus errores en el gobierno y ahora están indecisos. Si las elecciones fueran de inmediato, estos grupos votarían principalmente en blanco o anularían la papeleta, ya que no piensan votar por candidatos de la derecha. La apuesta del MAS es persuadirlos de que los apoyen de nuevo. En segundo espacio están las clases medias moderadas, sobre todo del occidente del país. Los electores de estas clases van a votar por Mesa o están indecisos porque dudan de la fuerza del expresidente para frenar al MAS y no ven en él una opción nueva que les dé esperanzas, explica Córdoba. La apuesta de Mesa es conseguir que estos indecisos se inclinen por el voto útil, es decir, apoyar a un candidato para impedir que otro gane. Por último, existe un tercer espacio en el que están las clases medias muy conservadoras y regionalistas, sobre todo de Santa Cruz, que van a votar por Camacho. Entre ellas el porcentaje de indecisos es menor, por lo que Córdoba cree que Camacho no perderá apoyo por el voto útil y que se beneficiará más que Mesa de ex votantes de Áñez. Si fuera así, el MAS podría mantener una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre el expresidente y entonces ganar en primera vuelta. El historiador Pablo Stefanoni sintetiza los factores que van a determinar el resultado de las elecciones. Parece que éstas se definirán entre el voto útil y el voto oculto, dice. Carlos Mesa apuesta que el voto útil funcione como en 2019 y le sirva para atraer el sufragio anti-MAS del oriente del país. Por el momento, la regionalización de las candidaturas limita las posibilidades de esta estrategia, explica. Por el otro lado, el MAS espera un fuerte caudal de voto oculto, es decir, del apoyo que no se mide en las encuestas porque los ciudadanos temen expresarlo o se avergüenzan de él en público, un tipo de voto que el partido izquierdista siempre ha tenido, aunque en distintas proporciones. Dado el clima de persecución judicial contra el MAS, no es irreal la hipótesis de que entre los indecisos haya muchos votos para Arce, explica Stefanoni. Concluye que nada está escrito y será una campaña de final muy abierto en la que los pequeños porcentajes podrían ser decisivos. Y en este escenario también resulta interesante destacar esta información. La ONU, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal de Bolivia saludan el inicio de la fase más activa de las elecciones. Las representaciones en Bolivia de Naciones Unidas y la Unión Europea junto a la Conferencia Episcopal Boliviana han saludado el inicio de esta fase. Sin duda, pues la más interesante, la más competitiva y la más tensa del proceso electoral de la nación andina. En un comunicado emitido de manera conjunta, las tres instituciones han recordado que para las elecciones previstas para este 18 de octubre próximo, la competencia entre las diferentes fuerzas políticas ha de llevarse a cabo en un marco de debate democrático. De forma paralela, han insistido en la necesidad de un clima de respeto mutuo que busque superar cualquier hecho de violencia, amenaza o intimidación, sea física o verbal. En este sentido, han pedido la responsabilidad que corresponde en las campañas de los candidatos y han hecho un llamamiento a que éstas se desarrollen a la altura de un proceso ordenado, democrático, propositivo y pacífico. Por otro lado, han destacado la labor del órgano electoral plurinacional para cumplir con el calendario electoral y han valorado el compromiso con la democracia de la población que ejercerá algún papel durante la jornada electoral pese a la pandemia de la COVID-19. Es un gran desafío organizar una elección en estas condiciones de una emergencia sanitaria y confiamos plenamente en el compromiso del órgano electoral plurinacional de enfrentar con éxito este reto, han señalado las instituciones que han acompañado a Bolivia desde que estalló la crisis política en 2019.
La actual crisis política en Bolivia estalló, hay que recordar, con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte del expresidente Evo Morales, que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos al detectar presuntas irregularidades. Informe que ha sido desacreditado, cuestionado por otros organismos independientes a nivel internacional, expertos en esta materia. Morales dimitió y se exilió primero en México y luego en Argentina, dando lugar a una ola de disturbios que generó un saldo de más de 30 personas fallecidas en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos con las fuerzas de seguridad. Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo, pero tuvieron que ser aplazadas por la pandemia del COVID-19. Después se fijaron para el 6 de septiembre, pero se volvieron a aplazar de nuevo, lo que también desencadenó protestas y movilizaciones. La fecha ahora está prevista para el 18 de octubre. Así se encuentra el panorama en Bolivia, bastante interesante, intenso, sí, pero con una ya clara también posibilidad de que el candidato del MAS, Luis Arce, el candidato de Evo Morales, prácticamente gane la contienda electoral. Todo va a depender también si es que llegara la derecha a unirse, entonces sí podrían de verdad darle competencia al candidato del MAS, al candidato de Evo Morales, Luis Arce. Así está el panorama. Ojalá no desde tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.